versículos 1 y de ahí nos vamos al 6. La fe, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, la mayoría se lo sabe en la Reina Valera 60. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dios, gracias por tu bendita palabra esta mañana. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por lo que ya has venido haciendo. Y creemos firmemente, Señor, que hoy es un parteaguas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, bienvenidos. Qué bueno es tenerlos esta mañana aquí, todos reunidos. Yo sé que no, pero... Yo sé que no, pero... ¿Y si sí? Bueno, a este mensaje le he titulado ¿y si sí? Y todos saben por qué. Todos saben por qué. Y el que no, póngase al tiro, porque hoy Dios va a hablar. Como hijos de Dios, cuando llegamos y comenzamos este camino tomados de la mano de Jesús, si leemos en su palabra que Dios habló del mar y que lo puede hacer conmigo, no me dejarán mentir, pero todos decimos sí. Y vamos al mar y pensamos y decimos, ¿a qué hora se abre? ¿Sí o no es cierto? O sea, lo que Dios nos dice cuando iniciamos el camino de salvación, cuando iniciamos tomados de su mano, es una fe y una certeza de que lo que Dios dice se va a cumplir. Sin embargo, con el paso del tiempo, a diferencia de que nuestro carácter va mejorando, vamos madurando, la fe tiende, si no la ponemos en práctica, si no estamos atentos, tiende a mejorar. Y es tan increíble ver a un recién convertido diciendo, ahorita esto se va a abrir, esto se va a cerrar, la lluvia va a caer, la lluvia va... Tan increíble. Y ver hombres y mujeres con mucho conocimiento, con mucho trayecto, diciendo, uy, es que esto es mucho para Dios. Sí, sí, Dios lo puede hacer, pero a estas alturas como que no. Yo recuerdo cuando, hace algunos años, un poquito antes de iniciar como pastores, servíamos en la iglesia y teníamos la escuela profética y había un muchacho nuevecito. Él ya se había aventado todo el discipulado y estaba en la escuela profética. Y de verdad yo decía, ¿qué le pasa? Está loco. O sea, creía cosas y decía, no es posible. Y si era posible. Y de verdad muchas veces me quedé callada, cachetada con guante blanco, Dios diciéndome, porque él le creía a Dios y sucedían cosas impensables. Él jugaba golf, y organizó un torneo de golf y fue y tocó puertas. Desconocido, o sea, no era Lorena Ochoa, ¿verdad? O sea, desconocido, tocando puertas en Toyota, tocando puertas en los bancos para que lo patrocinaran. Y yo dije, está loco. O sea, me daba penita de esa penita porque dije, pobre, ¿verdad? O sea, no, hermana Nancy, o sea, Dios lo va a hacer y yo lo creo. Y yo, decía, Dios mío, por favor no le falles, ¿verdad? Porque, no, hombre, pues lo patrocinaron, hizo un torneo de golf, rifó, ¿sabe cuántas cosas? O sea, fue todo un éxito. Y yo entendí que la fe no tiene, no requiere ni de tiempo, ni de muchas cosas para que exista, sino solamente el hecho de entender quién es Dios. Y cuando se nos ha revelado, cuando llegamos a los pies de Cristo, se nos ha revelado quién es Dios, entonces las cosas comienzan a suceder. Sin embargo, las adversidades, de repente no de Dios, hacen que nuestra fe mengue. Cuando Dios dice no,
lo tomamos como un castigo, como Dios está enojado conmigo, como no alcancé a llegar a lo que Dios quería, no lo merezco, y todo eso va menguando nuestra fe. Y entonces cuando ya tenemos mucho tiempo en Cristo, que nos dice, mira, yo lo puedo hacer, y dices, pues puede que sí, pero y si no, pero en Cristo, esta mañana lo que yo vengo a hablar es, pero y si sí. Cuando nosotros comenzamos a ver las cosas a la manera de Dios, ese no se quita. Y quiero darte algunos ejemplos para entender un poco más esto. Tomé como ejemplo a Eliseo, el profeta que sucedió como sucesor de Elías. Dice la Escritura que había una mujer viuda, había sido esposa de un profeta, tenía hijos y debían dinero. Y todos los acreedores vinieron y dijeron, pues como no, tú no trabajas, tú no puedes pagar, voy a tomar 2 hijos tuyos y voy a hacer que ellos trabajen para mí y me paguen. Imagínate el dolor de esta mujer, viuda. Y se lleva, no uno, a 2 de sus hijos y va con el profeta Eliseo y le dice, oye, ayúdame, yo necesito que tú recuerdes que mi esposo fue siervo de Dios, o sea, estaba profeta, ahí estaba, ayúdame. Todos hubiéramos pensado, no, pues ahorita saca la cartera Elías y dale. Eliseo, y Eliseo le dice, mira, vas a ir con todos tus vecinos y les vas a pedir vasijas, vacías, no pocas, muchas. Luego vas a ir, te vas a meter a tu casa, cierras la puerta y con el aceite que tienes, porque le preguntó qué tienes, lo único que tengo es un poquito de aceite. Con ese aceite vas a llenar las vasijas y cada vez que se llenan las pones aparte. Le da la instrucción. Cualquiera hubiéramos dicho, viejito rancio, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a andar pidiendo? A lo mejor ya le había pedido todos hasta el de la esquina. A lo mejor ya no tenía ni cara. Qué vergüenza andar pidiendo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no pudieron haber pasado por la cabeza de esta mujer? Y en su corazón estaba, yo sé que no va a pasar, yo sé que no va a suceder, yo sé que no voy a ver, yo sé que no. Pero había algo dentro y ella misma dijo, pero ¿y si sí? Y lo hizo tal cual el profeta lo había ordenado. ¿Y qué crees? Contra su comodidad, contra sus pensamientos, contra toda lógica. O sea, era algo tan absurdo. Ella tenía un vasito así, consiguió muchas tinajas. Era contra toda lógica. Y si sí estaba en el aire. Y sucedió. Todas las vasijas que tenía, cuando el llenador le dijo a sus hijos, pásenme otro, y le dijeron, ya no hay. Porque todavía el aceite seguía fluyendo. Vendió todo el aceite, pagó la deuda y con lo que le sobró, vivió con sus hijos en paz. Luego vemos a un soldado del ejército enemigo de Israel, lleno de lepra, y le dice, mira, hay un profeta del Dios Altísimo que puede sanarte. Y bueno, dijo, pues ahora es cuando va y lo busca, llega y le entrega cartas del rey y demás, pero resulta que el profeta Eliseo ni siquiera se asoma a verlo. Manda a un criado y le dice, dile que vaya al río, se sumerja 7 veces seguidas. Y esto enfureció a la madre. No, por el amor de Dios. O sea, él esperaba, porque tenía una jerarquía en su pueblo, él esperaba que saliera y sí, cómo no. Muchas veces Dios va a permitir tantas cosas en nuestra vida que nos humillen. Porque Dios está preparando un milagro para ti, para mí. Y este hombre va y dice, vámonos de aquí, voy a ir a meterme al río Jordán.
mugrero del río, allá teniendo en nuestra tierra ríos de veras, ríos bonitos, esplendorosos. Hay un arroyito y le dicen los criados: mira, mi señor, si te hubiera pedido alguna cosa difícil, ¿no lo harías? Esto es tan fácil, pues hazlo. Y Naamán dijo en sus pensamientos: yo sé que no, pero ¿y si sí? Y entró al agua, primera vez, salió igualito, lleno de lepra. Yo sé que no, pero ¿y si sí? Segunda vez en su mente, sale todo lleno de lepra. Tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez, sale. Y el yo sé que no estaba retumbando en su corazón, pero y esas palabras, y si sí, séptima vez se vuelve a sumergir y salió completamente limpio. Cada vez que Dios permite una situación adversa, oscura en nuestra vida, no es para destruirnos. Y lo hemos venido hablando, es para fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe es necesaria para que podamos acercarnos a Dios. Le pregunté un día a mi pastor: ¿y cómo? Porque hacía campañas de milagros y nosotros fuimos testigos de milagros, literalmente milagros. Vimos personas levantarse de silla de ruedas y no eran paleros. De verdad, vimos cosas extraordinarias. Y platicando con mi pastor: ¿y cómo le hace para tener esa fe en este momento y sana y todo eso? Le digo: mira, comúnmente Dios tiene activa nuestra fe en nuestra familia, en nuestra casa, con la economía. De que llegamos rayando a fin de mes, de que para pagar las colegiaturas, para pagar, dice, una vez llegó mi hija llorando, estaba en medicina su hija, en la autónoma, y llorando porque no la dejaron hacer examen porque no había para regresar, y ella llorando, muy esforzada y todo, y el pastor: ¿cómo le hago, verdad? Y dice que ese día había ido él a orar por alguien y le había dicho: ay, pastor, le voy a dar una ofrenda. Muchas gracias. Se le echó la camisa, pero nunca se acordó ni lo contó ni nada. Y a los días, y ya en la tarde que llegó su hija y todo, se acordó del dinero. ¿Cuánto creen que había en ese sobre? Exactamente la cantidad que necesitaba para pagar la colegiatura y que su hija al día siguiente pudiera presentar el examen. Dice: y a menudo Dios nos empuja a mantener nuestra fe activa con la economía, para que a la hora de poder orar por los enfermos, orar por endemoniados, cosas sobrenaturales sucedan. Romanos capítulo 5. Quiero que vayamos ahí. Dice el versículo 3: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. O sea, los problemas, las adversidades que tú y yo estamos atravesando en este momento producen perseverancia. Y la perseverancia, firmeza de carácter, que nos hace falta a todos. Lo que Dios está provocando en medio del sufrimiento, de las pruebas, es una firmeza de carácter. Es el carácter de Cristo en nosotros. Así que no es negociable el que: ay, Señor, no pase por mí, este sufrimiento no lo quiero. No, porque el carácter de Cristo se está formando en nosotros. No podemos negociar con eso. La firmeza de carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. Es todo un proceso de bendición. Entonces, cuando Dios nos permite atravesar obstáculos, nos permite atravesar pruebas, nos permite enfrentar situaciones, no es destructivo, no es castigo, es formación. Pero para ello tú y yo necesitamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin
con las enfermeras, que a veces son ¿verdad? Y ser amable y todo eso es parte de eso, es bueno. Pero si yo no tengo fe, nada de eso puede agradar a Dios, nada de eso va a honrar a Dios, nada de eso me abre camino para estar con Dios. Otro de los ejemplos que yo te puedo dar de los sí de Dios, dice, Moisés, por ejemplo, Éxodo capítulo 17, llegan al desierto y la gente comienza a tener sed, no hay agua. O sea, se supone que eran más de 1 millón de israelitas. Imagínate, ¿de dónde se saca tanta agua para tanta gente? Más ganado, más animales, más todo. Y empiezan a renegar y empiezan a decir, no es posible que nos haya sacado de Egipto para traernos y morir aquí en el desierto y todo. Y Moisés va y ora a Dios y le dice, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dice, toma tu vara y golpea la peña, golpea la roca y saldrá agua. Y va y lo hace. O sea, era algo tan absurdo que a mí me hubieran dicho, escárvale, se me hace más lógico, si no es cierto, escárvale. Pero si ven una roca y pégale, es tan absurdo. Y Moisés va diciendo, yo sé que no, yo sé que esto es una piedra. Y en la vida se ha visto que una piedra produzca agua. Pero, ¿y sí? Y va y lo hace, y ciertamente brotaron aguas. Mucha agua brotó. Y esa agua sació la sed de muchos. Por un hombre que le creyó a Dios. Por una persona que le cree a Dios. Ahora el punto es, la Biblia dice en Hebreos capítulo 6 versículo 12, porque no seamos perezosos, dice la Escritura, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Hay promesas, muchas sobre tu vida, sobre mi vida, muchas promesas tenemos, pero hay una condicionante, la fe y la paciencia. Hay promesas que se quedan en el aire y nunca se van a cumplir porque la gente no fue capaz de creer. Es que Dios prometió algo, pero no lo veo muy difícil. Y esa promesa no se va a cumplir porque tú y yo no la creímos. Tú y yo estuvimos, es que es muy difícil. Nos hemos olvidado de los atributos de Dios, que Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Que no hay nada difícil ni imposible para Dios, nada. Nos hemos olvidado que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, en todo momento, en toda situación, que tú y yo no estamos solos enfrentando el mundo, que Él nos sostiene, que Él está a nuestro lado, que Él pelea nuestras batallas. Y omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él es el soberano del universo. Él controla todo el mundo. Nos hemos olvidado de eso, de lo básico. Hemos encajonado a Dios en nuestro problema dentro de una caja de posibilidades que nosotros mismos hemos puesto. Si Dios te ha dado, si hay una promesa que tú tienes y tú la puedes cumplir, esa promesa no es de Dios. Las promesas que Dios da son aquellas que son imposibles para hacerlas nosotros, para alcanzarlas nosotros. Son imposibles. La salvación de un familiar, la restauración de un matrimonio, la liberación de un hijo en drogas. Imposible. Es que tú dices, ya intenté por todos lados, ya hice, ya oré, ya clamé. Entonces, es momento de que Dios intervenga, de que el Todopoderoso, el soberano del universo, el que te sostiene con su diestra victoriosa, intervenga. Porque si no, pues cualquiera lo haríamos, no tendríamos que depender de Dios ni que buscarlo. Y como mucha gente dice, no lo voy a molestar con tantas cosas, mejor yo lo resuelvo. Perdiéndose de esto, de la oportunidad de ver el milagro. Sin fe tú y yo no podemos ver los milagros de Dios. Es necesaria la fe y la paciencia.
Porque la paciencia es precisamente traducido, el versículo que acabamos de leer, la perseverancia, ser paciente, permitirle a Dios trabajar adentro de nuestro corazón. Dios está más interesado en transformarnos que en bendecirnos. Porque muchas veces la bendición nos echa a perder si nuestro corazón no ha sido transformado. Pero cuando nuestro corazón está siendo transformado, las bendiciones comienzan a llegar y a mí ya no me mueve esto. Hay gente que se sube un ladrillito y se marea, se le mueve el piso, se siente que el mundo no lo merece, ¿verdad? No está listo. No está listo para esa bendición. Sin embargo, Moisés lo hace porque Moisés iba entrando en ese proceso de fe donde Dios le dice, haz esto. Recién tomaba la mano de Jesús, un nuevo caminar con el Todopoderoso y algo hace, algo soberano sucede. Pero con el paso del tiempo, a veces los problemas de la vida, las adversidades, el cansancio, la carga, los no de Dios, hace que la fe se opaque. Vuelve a suceder lo mismo, Números capítulo 20, sucede lo mismo. Falta de agua, va otra vez Moisés harto de un pueblo tan necio. Y Dios le dice, mira, vamos a hacer algo, toma la vara en tu mano y háblale a la roca. Y va, se para frente a la roca y le pega 2 varazos. Queremos ver, ciertamente el agua fluyó, se alimentó a la gente, pero Dios le dice, mira, por cuanto hiciste esto, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. No me importa cuánto te has esforzado, no me importa que yo te llame libertador, no entrarás. Porque es necesaria la obediencia. Para que tú y yo hacemos promesas, veamos cumplidos, veamos milagros, es necesaria la obediencia. Queremos dejarle a Dios todo, sí Señor, yo creo en ti, creo que tú lo puedes hacer, pero no somos capaces de obedecer y de alinearnos cosas ilógicas que muchas veces Dios nos va a mandar. O sea, para Dios, fíjate los principios de Dios. ¿Quieres que te dé? Da. Dice la Escritura, da y se os dará. Una vez la profeta Cindy Jacobs, Dios le había prometido, Dios le había hecho la promesa de que ella podría estar en televisión. Entonces dijeron, tenemos que ponernos las pilas a coger de Dios, que de verdad ella agarra la Biblia, la abre y donde empieza a leer, empieza a fluir una palabra profética poderosa. Si no la has visto, busca. De verdad a mí me ha bendecido mucho su ministerio. Y empezaron, esto te estoy hablando de hace 30 años, 40 años. Empezaron a juntar, desde la misma iglesia, a juntar dinero para comprarte una camarita, que unos cables, que todo, para armar un estudio. Y entonces empezar a grabar y empezar a ver cómo podían meter en sus fuerzas, ¿verdad? Y un día, Dios le dice, ya iban aventajados en todo el proyecto y ella creyendo que Dios le dice, sí, es necesario que todo lo que has comprado se lo dones al pastor fulanito de tal, porque ellos van a iniciar a trabajar en tu niño. ¿Qué? O sea, Señor, pero si me estás diciendo que yo voy a estar en televisión, que lo que tú me has dado, la palabra profética, la revelación, el discernimiento va a bendecir a mucha gente, y lo estoy haciendo, estamos tratando, no grabamos ni el primer video, y ya me está haciendo que lo regale, entonces no escuché bien, entonces a lo mejor no era tu palabra, o a lo mejor no era tu promesa, y empieza a luchar con eso, pero fue tan claro Dios en decirle, y ella dijo, no tengo otra, yo tengo que obedecer a Dios. Ni modo, fue un sueño bonito, qué padre sentí, pero pues no, ni modo. Toman todo, se lo llevan al pastor, bueno, aquel pastor agradecidísimo, gracias, habíamos estado orando por esto, esto es una comunidad pequeña, podemos llegar a mucha gente, bla, 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 y pues diga, sí.
a los días le hablan por teléfono de Televisión Nacional en horario estelar para que ella estuviera todos los días a las 3 de la tarde en un canal de televisión de Estados Unidos abierto para que toda la gente lo viera. La obediencia, juntamente con la fe, produce milagros. Si bien la fe y la paciencia se alcanzan las promesas, la obediencia y la fe producen milagros. Pero somos tan necios que, si bien nuestra fe, a medida que va pasando el tiempo, en lugar de crecer, suele estropearse, atrofiarse, suele estancarse. De verdad. Si bien pasa eso, nuestra obediencia es la clave para que cosas sucedan. Estamos obedeciendo a las cosas que Dios nos dice que hagamos, a la forma en la que quiere que enfrentemos cada situación. Estamos obedeciendo de esa manera. Yo no quiero hacer a mi manera porque esto es más lógica, esto es más sabia, esto es más normal, Señor. Tú estás pidiendo cosas que... Y Dios suele pedirnos cosas tan ilógicas. En Dios, su reino es el reino del revés. ¿Quieres ser el primero? Ser servidor de todos. Da para que se te dé. Mejor es dar que recibir. Y si no, diga un boxeador, pregúntale. O sea, todo esto debemos entender que Dios está contra toda lógica. Yo debo de hacer un alto en el camino, de verdad, iglesia. Tenemos que hacer un alto en el camino. ¿Por qué no estamos viendo los milagros que debíamos estar viendo? ¿Por qué no hemos alcanzado promesas que Dios nos hizo de alcance? ¿Por qué no vemos cumplir las cosas que en la palabra tienen escritas? ¿Por qué no? Porque Dios no miente. Entonces algo está fallando aquí y Dios no falla. Entonces quien está fallando soy yo. Mi fe, ¿cómo está? Ciertamente, capítulo 13 de Segunda de Reyes, Eliseo dice que ya va a morir, se enferma, y el rey de Israel va y lo busca, así como diciendo, pues ya, vamos a la última y nos vamos, ¿verdad? A ver, ¿qué nos vas a decir? Dice, oye, pues los asirios nos rodearon y tenemos problemas con este pueblo. Y entonces el profeta le dice, toma tu arco y tus flechas, abre la ventana y avienta flechas. Y yo me imagino que al rey de Israel diciendo, yo sé que no, pero pues sí, y agarra y le envía una flecha y da. Y otra flecha y da. La tercera flecha y ya, y baja su arco y deja las otras flechas. Y le dice el profeta, locamente has hecho. Si hubiera lanzado más de 4 o 5, tú hubieras destruido completamente a tu enemigo. Pero por pusilánime, por como estancado, por poco esforzado, te van a vencer. En un año van a venir. ¿Quieres ver milagros? Los milagros están peleados con gente que no se esfuerza. Yo tengo mucha fe y me rasco la panza en la casa, que Dios conteste. Así no funciona. Porque la fe sin obras es fe muerta. Yo tengo fe en que Dios hará algo poderoso, pero ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué voy a hacer yo? Orar, ayunar, salir, tocar puertas. En una ocasión Dios nos prometió hace muchos años, Dios me dio la promesa de cierto que voy a bendecir con abundancia. Pasaron días, meses, años, y vivíamos en una situación económica tan difícil, que todos los días dependíamos de Dios, y lo he platicado aquí y he dado testimonio de eso. Pero estaba la promesa, y nunca dejamos de luchar. Vendí y que voy a hacer gelatinas. Según yo soy muy buena para la repostería. Bueno, voy a hacer gelatinas y voy a vender. Pues ese día la gelatina no agarró y todas
hicimos empanadas de cajeta. Todo la cajeta de dulce de leche se les salió, se les tiró quemadero. Intentábamos una cosa, intentábamos otra, y lo que. Porque la fe sin obras es como yo podía quedar sentada y decir, pues en algún momento, ¿verdad? Dios, tú vas a hacer, pero no. Yo tengo que poner mi fe en acción. ¿Qué más? ¿Por dónde? No funcionó esto, voy a buscar. Me puse a vender tacos afuera de una fábrica. Una señora que conocía, al verme que tenía ya toda la tarde y no vendía, me dijo, ay, pues yo vengo llegando del centro y me da flojera cocinar. ¿Qué los tacos para mi esposo, para mí y para mi hijo? Qué pena. Ahí vengo con mi cazuelita. Yo pensé que iba a poner hasta sucursales, hasta franquicias, que mis tacos tan buenos. Nada. Y así. Sin embargo, yo creí esa palabra. Y seguimos tocando puertas, seguimos buscando. Y un día Dios abrió la puerta de la empresa que tenemos. Pero no la vio de ahora sí, ¡tarán! Estuvimos 4 años, yo todos los días yéndome a hacer el aseo a unas oficinas. Todos los días. Y luego, para colmo, el pastor chocó en el carro, tuvimos pérdida total y duramos 1 año sin carro. Imagínate. Sé que a veces hay en el 380, para los que no saben, antes había un camión que era el 380, le decían el 3 violencia y bueno, diario retacaron los camiones y diario, y yo me acuerdo que a veces hasta 7, 8 camiones, corría hacia atrás para subirme, corría hacia adelante para todo lleno y todo, y se iba, y otro, yo corría, yo desesperada, y decía, ay, no entiendo, amo a Dios, le sirvo, tengo una promesa. ¿Qué hice mal? O sea, ¿qué? Y veía a la gente pasar en sus carros, ¿verdad? En sus camionetas y todo. Y yo dije, un día yo voy a estar así, ni modo. Ahorita me toca pagar el precio, ni modo. Pero estaba muy agradecida porque teníamos trabajo. Natán estaba en la universidad y cada vez podíamos pagar su universidad. Y bueno. Y un día me dicen ahí en el trabajo, Nancy, la gerenta me dice, esta era una sucursal aquí en Guadalajara, pero la matriz estaba en Monterrey. Dijo, Monterrey va a poner en todas las sucursales de todo el país una sola empresa, que es de Monterrey. Entonces ya no podemos contratarte aquí como empresa. Y yo, pues ya mañana es tu último día aquí. Santo Dios, sentí que no se me iba encima. Pero yo tenía una promesa, de cierto te bendeciré. Me acuerdo que les mandé mensaje a mis hermanos, por favor oren por mí, les mandé mensaje a mis hijos, oren, porque pues mañana ya es último día. Ese día en la tarde llega un amigo y me dice, oye, ¿tu empresa tienes gente? Y yo, ¿sí? Me dice, vamos a entrar a Plaza Pabellón, necesito 4 personas. Sí las tengo. Y conseguí el primo, el sobrino, el vecino, todos, vámonos. Y nos contrataron a los 15 días. Llegamos sin saber nada, porque no es lo mismo unas oficinas a una torre de departamentos, a gimnasio, lobby, estacionamientos. Hace ya 4 años que iniciamos esa aventura. Y ahorita nunca tuvimos página web. Pero Dios prometió que ya tenemos más servicios, hemos crecido. Pero si yo me hubiera quedado en mi casa esperando a que Dios cumpliera su promesa, Dios no lo hace. Si tenemos nosotros que tocar puertas, fracasé, no me salió, me levanto y continúo, sigo tocando puertas hasta que se cumpla la palabra. Porque Dios es fiel para cumplirla, pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Si tú y yo no hacemos cambios, si tú y yo no trabajamos, si tú y yo no tocamos puertas, si tú y yo no dejamos cosas, Señor, yo creo que tú vas a restaurar mi vida, que tú vas a restaurar mi salud, pero sigo, ¿verdad? Comiendo frituras, pero sigo sin dormir. En la noche, ¿verdad? 11, 12, 1 con el celular, sin dormir y diario así, pero sigo con vicios.
sea, Dios tiene el poder de sanarnos, tiene el poder de restaurarnos, pero yo tengo que hacer mi parte. Estando Eliseo, fue sitiado por un pueblo, todo el pueblo de Israel fueron sitiados. Y dice la escritura que una cabeza de un burro valía muchísimo y el estiércol de una paloma, imagínate, lo vendían para que la gente se pudiera alimentar de ello. Imagínate el grado de hambre, el problema que estaban enfrentando. Y Eliseo suelta una palabra de parte de Dios y dice: ¿de qué mañana van a poder comprar harina, costales de harina por $1? Da una cifra parecida, lo estoy traduciendo. Y un siervo del rey dice: eso es imposible. Aunque Dios abriera los cielos, eso es imposible. Y el profeta le contesta algo y le dice: ciertamente tus ojos lo verán, pero no vas a comer de ella. Al día siguiente, había unos leprosos que no podían entrar a la ciudad, entonces estaban afuera y pues se estaban muriendo de hambre. Y dicen: si vamos aquí al pueblo, no nos van a dejar entrar porque somos leprosos y nos vamos a morir de hambre. Vamos al campamento enemigo a ver si ahí nos pueden dar algo de comida. De todas maneras nos vamos a morir. Por la lepra, por hambre, por lo que sea. Pero intentémoslo. Esa noche Dios había mandado a su ángel a que matara a todo el pueblo, que se mataran entre ellos. Hizo matazón de gente. Entonces salieron huyendo los pocos que quedaron y dejaron ahí todo, ropa, comida, todo. Cuando llegan estos leprosos, ven el campamento vacío, entonces se levantan y van al aviso, salen todos, comen, se sacian y demás. Pero justamente cuando iban a salir todo el pueblo, estaba este hombre que había dicho que Dios no podía hacerlo, estaba a la entrada de la puerta, la estampida de la gente lo apachurra y lo mata. Ciertamente vio con sus ojos, pero no comió de ellos. El dudar del poder de Dios nos roba la bendición. Y te voy a decir algo, aún como hijos de Dios, dudamos de su poder. Aún cuando hemos visto su grandeza, aun cuando hemos visto su gloria, su poder restaurador, su amor, su fidelidad, seguimos dudando. Y Dios sabe decir: a ver, ¿cómo crees que otra vez estás preocupado? ¿Otra vez estás preocupada? Si no viste que yo lo hice otra vez, no te diste cuenta que yo te respondí, no viste que yo obré, no viste que yo hice, yo. Pero nosotros solemos poner a Dios en nuestra misma altura. Lo que yo alcanzo a ver es lo que ve Dios, lo que yo alcanzo a hacer es lo que alcanza Dios, lo que yo alcanzo a entender es lo que Dios alcanza. Y Él está por encima de todo. Dios está haciendo una invitación esta mañana, iglesia, a que nuestra fe vaya a otro nivel. Estamos en tiempos difíciles, donde necesitamos cambios radicales en nuestra familia, en nuestra manera de pensar, en nuestro futuro, en la revelación, en el discernimiento, en todo lo que está sucediendo. Te voy a decir algo. El Señor viene pronto. Los que tenemos más tiempo en Cristo no me dejarán mentir. Que hemos sentido como si esa trompeta estuviera sonando. No la hemos escuchado audible, no al menos yo, pero sentimos que esa trompeta está sonando diciendo: Dios, apresúrate. Dios nos ha metido en procesos que antes no habíamos entrado, procesos directamente con el carácter, con el corazón, con la santidad, con la pureza. Cosas que antes decían: yo no entiendo, y ahora Dios está abriendo nuestro entendimiento de decir: eres tú, Señor. Es inminente que su venida está cerca. Tú tienes toda la libertad de creerlo o no, pero mi responsabilidad esta mañana es decírtelo: el Señor viene pronto. Y sin fe es imposible agradarlo. La fe no es negociable en este día.
La fe no podemos decir, Señor, sí creo que tú moriste por mí en la cruz, pero que tú vayas a cambiar esta situación. No, pues eso sí es tan difícil. Eso es negar a Dios, negar el poder de Dios, negar que Dios existe. Eso nos debería de sacudir esta mañana y decir, entonces mi fe es endeble, mi fe depende de las circunstancias. Y cuando la fe depende de las circunstancias, esa no es fe. Yo firmemente que necesitamos hacer un alto en el camino y decir, estoy creyéndole a Dios por un milagro, porque para Dios no hay nada imposible, ni en la economía, ni en la salud, ni en las relaciones, ni en el corazón, ni en la liberación de las almas, ni en la transformación de vidas. Para Dios no hay nada imposible. El problema es que nosotros hemos encajonado a Dios dentro de nuestras posibilidades. Y ya viejos en el Evangelio, ese es el mayor problema. Porque de las más chiquitas es Diana. Y si ahorita Diana le digo, Dios te dijo que mañana tu situación en el trabajo va a cambiar y te van a ascender, ¿lo crees o no? Pero si me voy con un viejo como yo tengo casi 30 años en el Evangelio, 51 en Cristo, no se crean, voy a cumplir apenas 51, tengo 50 años de edad y 30 en el Evangelio. A veces me cuesta trabajo creer que Dios puede hacer algo en situaciones donde yo digo, híjole, esto ni con chochos. Híjole, creo que por esta vez, Señor, creo que vamos a perder esta batalla. Creo que esta batalla sí está muy... Sí lo he dicho, claro que sí. Así, Señor, pues me voy poniendo un puente en el corazoncito porque creo que esta batalla no me va a dejar sangrando y no la voy a librar. Sí lo he dicho, claro que sí. Esta semana Dios me compartirá ella, Nancy, así como Dios dice, no manches, Nancy, o sea, has visto mi poder, has visto mi gloria, has visto mi gracia, te he hablado cara a cara. Y me dices que esto es tan difícil. ¿Sí o no es cierto? Deja de ver las circunstancias, deja de ver hacia el lado, deja de ver hacia abajo. Esta batalla tienes que ver con los ojos puestos en Jesús. Para mi Dios no hay nada imposible. Mi vida, mi familia, mi futuro, mi ministerio, mi llamado están protegidos por un Dios fiel. Tengo un futuro y una esperanza en Jesús. Si se está tardando la respuesta, no es porque diga, ¿cómo le hago ahora? A ver, ángeles, entre todos, ayúdenme a pensar. No es eso. Si se está tardando la respuesta es porque Dios está haciendo un carácter firme en ti y en mí. Porque no podemos llegar al cielo como somos. Muchos dicen, es que el ladrón del lago de Jesús no hizo nada y fue al cielo. Tú no sabes la transformación que hubo en la cruz para voltear y decirle, este hombre es justo. Nosotros merecemos el castigo, pero Él no lo merece. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás no hizo ninguna obra, pero transformación sí hubo en esa cruz. Sí la hubo. Mi pregunta esta mañana es, ¿está habiendo transformación en nuestra vida o somos calientabancas? Está chido ser cristiano, o sea, ahora está de moda. ¿Sabes cuántos hay? Que gloria a Dios por los que se han convertido, artistas, gente que vemos en medios de comunicación. Qué padre, qué bendición, de verdad que digan, he aceptado a Jesús en mi corazón y todo. Pero muchos otros es por moda, que soy bien chido. Y a veces nos quedamos en eso, en la estampida de todo mundo, de una moda y todo. Yo soy cristiano, pero realmente estamos permitiendo que Dios nos transforme. Realmente hay una transformación en nuestras vidas. Señor, y si no ha llegado la respuesta, y si estoy en 1000 pedazos, es porque todavía no es el final. Si tú estás en este momento en 1000 pedazos, pasando una situación difícil, donde no la encuentras, no es el final, te lo aseguro que no es el final. Que es necesario pasar por aquí, es necesario
Porque este carácter tiene que ser transformado a la imagen de Jesús. Tiene que ser un carácter firme. Y bueno, de lo demás se encarga Dios. Yo te dije esta mañana, quizás puedes decir, yo sé que no. Quizás puedes decirlo, humanamente en mi fuerza yo sé que no. Humanamente en mis habilidades yo sé que no. Humanamente contra toda lógica yo sé que no. Dice el mundo, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Yo sé que no, pero dice sí. Y si le doy esta mañana la oportunidad a Dios de hacer ese milagro en esta situación que estoy viviendo, de que me dé su gracia para poder ver lo que mi corazón tanto anhela, si me doy la oportunidad de ser un instrumento de un milagro del cielo, si mi oración sea el canal que Dios use para bendecirme. Voy a terminar con esto. Estaba el profeta Daniel orando a Dios 21 días en ayuno, orando, y viene el arcángel y le dice: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, el Señor te ha escuchado y a causa de tu oración yo he venido. ¿Por qué no dice desde que pensaste o desde que estás en esta situación tan difícil, Dios me mandó para ayudarte? Desde el primer día que oraste, la oración activa los milagros. La oración activa. Ay, es que Dios ya lo sabe, pero la oración abre los cielos. La oración, dice el Señor, que clama a mí y yo te responderé. Es sí o sí. Desde el primer día que tú dices. Entonces, si realmente queremos ver un milagro, hay que empezar a orar por eso. Es decir, ay, pero he orado tantas veces, pero a lo mejor no tenías el conocimiento, o a lo mejor que cada vez estabas cerca, ya falta menos. O a lo mejor no lo estabas haciendo de la manera correcta, o a lo mejor solamente estabas orando sin fe, pero hoy vamos a orar con fe en ese asunto, con fe creyendo. Señor, tú lo puedes hacer, tú puedes cambiar mi lamento en baile. Dice, Dios hace levantar del polvo al pobre y al menesteroso le hace sentar en silla de príncipes. Ese es tu Dios. El Dios que todo lo puede, el Dios que hace milagros, el Dios que va contra toda lógica, el Dios que se ríe de los no puedo, el Dios que disfruta vernos sonreír y vernos decir, ¡oh, Dios, lo hiciste otra vez, lo hiciste otra vez! Ese es nuestro Dios, ese es tu papá, ese es el que pagó un precio en la cruz para que tú y yo podamos ver su gloria esta mañana. ¿Cuántos años has pasado orando por la misma situación? No lo sé. Lo que sí sé es que para Dios no hay nada imposible. Y que tu vida es valiosa en las manos de Cristo. Que nada ha sido un error, todo es un proceso. Y que si Dios se ha tardado un poquito, te va a sorprender mucho más de lo que crees. Yo quiero que nos pongamos de pie esta mañana. No sé cuánto has estado luchando o en dónde perdiste la fe de que algo suceda, de que algo poderoso pueda suceder, de que Dios pueda responder. Yo te digo cuando bajaste tu mirada a tus posibilidades y olvidaste que el Dios Todopoderoso es suficiente para cambiar nuestra vida. Cuando tú bajaste la mirada a lo natural, a lo lógico, a lo que tú puedes hacer, tu primer cuando dices, yo quiero seguir controlando, yo quiero controlar
controlar todo y Dios, y cuando Dios te dice, y yo controlo, suéltame todas las cosas a mí y yo voy a trabajar, yo voy a obrar. Dejemos que Dios obre el milagro que tanto estás anhelando. Recuerda que con fe y paciencia se heredan las promesas, pero con fe y obediencia se producen los milagros. Y llévate esto, cada vez que tú veas cielos cerrados, imposible un cambio, una transformación, una respuesta, recuerda, yo sé que no, pero y si sí, y si sí, y hazlo. Levanta tus manos al cielo y quiero que oremos todos juntos. Quiero que seas honesto esta mañana. Quiero que seas honesto y le digas a Dios, esta situación había dudado de que tú pudieras obrar un milagro. Esta situación le había dado más poder que a ti. Este problema había creído que era más grande que tu gracia. Pero esta mañana, Señor, yo decido poner mi situación, mi problema, mi dificultad en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el poder suficiente para hacerlo. Señor, sopla vida en mi fe. Si mi fe ha menguado, si mi fe se ha opacado, si se ha debilitado mi fe porque aún no ha llegado la respuesta que tanto he anhelado, hoy te pido, Señor, perdón. Y te pido que soples vida en esta fe, que la actives, que tomes mi mano y me lleves por ese proceso donde mi fe se fortalezca nuevamente, Señor, para poder alcanzar esa promesa. Ayúdame a ser obediente, quita toda rebeldía de mi corazón, toda desobediencia, toda necedad que me ha impedido decirte, Señor, a tu manera y no a la mía. No me interesa salirme yo con la mía, me interesa, Señor, glorificarte con todo lo que soy. Me interesa que tú te lleves toda la gloria. Me interesa, Señor, llegar con manos llenas a tu presencia y que tú puedas sonreír conmigo a tu manera, Señor. Que mi corazón siempre esté esa certeza de que tú lo harás. En mis fuerzas no, pero tú lo harás. Y que aunque tarde tu promesa, Señor, aunque tarde, Señor, te agradeceré porque estás formando el carácter de tu Hijo Jesús en mí. Te agradeceré porque me estás transformando. Te agradeceré porque me amas tanto que no me vas a dejar como soy. Te agradeceré, Señor, por el dolor. Ciertamente la disciplina, la corrección no es motivo de gozo cuando estamos en ella, sino de dolor. Pero después producirá un fruto apacible de justicia. Y ese fruto yo lo proclamo sobre cada uno de tus hijos en este lugar. Ese fruto apacible de justicia, Señor. Levanta tus manos al cielo. Levántalas y vamos a adorar al Rey. Yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre. Yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre,
Gracias.